Hay empresas que están creciendo, pero que por dentro se están desordenando. Problemas que no se ven al inicio, pero que con el tiempo empiezan a costar dinero, control y tranquilidad. Soy Janet Delgado González, consultora en diseño organizacional, y aquí vas a ver con claridad qué es lo que está frenando tu empresa. Comenzamos. Hay empresas que pueden vender, pueden tener clientes, pueden tener ya sus procesos estructurados, que más bien ya tienen una estructura en su organización. Sin embargo, algo que de pronto no consideran es la actualización de sus procesos. Cuando empiezan a generar cambios organizacionales, deben actualizarse todas estas situaciones. Y aquí presta atención. Te voy a platicar la historia sobre una empresa que dentro de sus ramas se dedicaba al transporte de materiales peligrosos, sustancias químicas peligrosas. ¿Qué es lo que pasó en esta empresa? De inicio, o cuando se hizo la estructura, cuando se determinaron los procesos, se aplicaron o se implementaron los perfiles y descripciones de puesto, entre otras cosas, el área de recursos humanos tenía a su cargo a un auxiliar, y este auxiliar era quien se encargaba de la parte de seguridad industrial, una parte súper importante en este giro de empresas. ¿Por qué? Porque el tener una adecuada seguridad genera que no haya ningún riesgo con el personal, que no haya riesgo con los vehículos, que no haya ningún accidente también hacia terceros, etc. Entonces, bueno, así se trabajaba. Ellos realizaban una reunión semanal con todas las gerencias y ahí entraba siempre el gerente de recursos humanos para ver sus indicadores, sus acciones que habían llevado a cabo en la semana, entre otras cosas. Al auxiliar no lo invitaban porque pues por el puesto. Entonces el área de recursos humanos, ahí cuando había alguna problemática, era quien lo solucionaba, era quien presentaba algún plan de acción, etc. Pero ¿qué pasa? Que crece más la empresa y entonces hacen una separación de recursos humanos, crean el departamento de seguridad industrial, que básicamente crear es decirle al auxiliar, ¿sabes qué? Vamos a sacarte de recursos humanos y tú vas a ser el nuevo responsable del área. Eso es crear nueva área. Es decir, no se estructura nada. Se sale la persona de seguridad industrial hacia su nuevo departamento y entonces es cuando se pone a pensar, híjole, ¿cómo le hago? Continúa haciendo lo que siempre hizo como auxiliar y entonces entra a su primera reunión con los demás gerentes. Él ya es gerente también. Y es cuando empieza el área de mantenimiento. Seguridad industrial me está poniendo una traba en tal cosa. Recursos humanos, es que no me entregaste los expedientes del personal. Él tenía que levantar o actualizar expedientes con la licencia tipo E, que es para materiales y sustancias peligrosas, con sus exámenes médicos, con el examen de vista. Si tenían algún tratamiento los choferes o los operadores, también tenía que meter eso en el expediente. Todas esas actualizaciones las debía llevar la persona de seguridad. Entonces recursos humanos se queja y recibe un número de quejas que no le dieron antes de la junta y entonces se satura, se pone estresado y es toda una reunión terrorífica para él. Regresa a su lugar, sigue trabajando normal, etc. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a él no le explicaron, su ex jefe, que era de recursos humanos, cómo era el proceso o los procesos a seguir dentro de seguridad. Él sabía que tenía que cumplir ciertos indicadores. Tenía que cumplir con las licencias de manejo actualizadas, con exámenes médicos, con la supervisión de los equipos de los transportes. Y eso lo veía con mantenimiento, pero él tenía que hacer una supervisión. Tenía que hacer varias cosas. Conocía los indicadores, sí, pero no conocía el cómo. Además, cuando él era auxiliar, no desarrolló ciertas habilidades sociales que le ayudaran precisamente a supervisar al de mantenimiento. Porque ahí viene muchas veces en la organización la idea de, ok, si tú antes eras mi subordinado, ¿por qué ahora ya eres mi par? Entonces, todo eso es responsabilidad de la gerencia o del director, que debe empezar a integrar a este nuevo elemento y enseñarle cómo debe ejecutar ahora sus funciones. Cómo son sus responsabilidades, a enseñarle que hoy en día ya tiene cierta voz de mando. Entonces, bueno, esa es la historia terrorífica para él. Aquí, ¿qué es lo que se hace para mejorar o para solucionarlo? Básicamente es hacerle una entrevista a esta persona para identificar cuáles son las competencias que tiene, bajo qué nivel de desarrollo están
cuáles son sus conocimientos técnicos, sus conocimientos sobre los procesos de la empresa, darle su manual, porque sí tenían procesos, pero no tenía él acceso a ellos, no sabía ni siquiera en dónde están. Entonces darle ese manual para que conozca el cómo. Y en la parte de sus competencias, si es que se identifica que hay competencias en donde existen áreas de oportunidad, en su caso, por ejemplo, era la parte de liderazgo. Él no se creía todavía un gerente, él todavía se veía como un auxiliar. Entonces tendría que trabajarse con él el liderazgo y también la parte de su autoestima, cómo estaba él dentro de la organización. Una vez que se trabaja todo eso, se identifica, se platica con él y, como les mencionaba en el capítulo anterior, se les hace un plan de trabajo, y en ese plan de trabajo es cómo podemos desarrollar tu liderazgo. Necesitas un coaching, necesitas una capacitación o necesitas una certificación, lo que se necesite. La empresa debería ejecutar esas acciones para que el trabajador pueda realizar un buen trabajo. Entonces, una vez más, si nos damos cuenta, aquí es un problema de estructura. Una estructura que no fue actualizada como debería de ser. Porque a veces pasa eso. Tú dices, bueno, estoy formando en mi empresa, entonces voy a crear mi misión, visión, valores, mis políticas, mis descripciones de puesto, mi organigrama, etcétera, etcétera. Pero creces, abres nuevas áreas y no haces la actualización. Haces cambios de procesos y no haces la actualización. Por ejemplo, cuando llega la tecnología a una empresa, a lo mejor estábamos acostumbrados a llevar la documentación escrita o en un Word, pero de pronto ya hay una aplicación que se vuelve un repositorio de información, y ahí es donde vamos a empezar a meter toda la información para que todos tengan acceso. Y eso se tiene que documentar, se tiene que actualizar precisamente ese proceso para que la gente sepa llegar a esa información. Entonces, con esta historia, yo te invito a que si te encuentras identificado, porque no necesariamente pasa en microempresas, también pasa en grandes empresas, en medianas empresas, si tú te identificas en esta parte, en el nivel que estés, o si tienes un puesto de liderazgo, haz la propuesta de vamos a darle una revisión a cómo están nuestros procesos, si se están actualizados y si realmente los ejecutamos como están ahí. Porque la idea no es tener un proceso perfecto, bonito y que tú leas y digas, ay, qué padre el proceso. Más bien la idea es tener un proceso que en realidad estés ejecutando en la práctica, porque es la guía de cómo vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo podemos solucionar o qué soluciones podríamos implementar en estos casos? Primero, dejar de asumir que todo está claro. Dejemos de asumir que como ya llevo trabajando aquí 5 años como auxiliar, ahora que me subes de puesto sé cómo hacerlo. Hay que dejar de asumir eso. Hay que darle una revisión a cómo se encuentra nuestra estructura empresarial, si necesita una actualización y por dónde. Entonces, el área de seguridad industrial es bien importante. Precisamente ocurrió un incidente. Como esta persona no supervisó al área de mantenimiento, no documentó y no se dio cuenta que ya las llantas necesitaban un cambio, ya estaban relativamente lisas contra lo que se necesita porque es manejo de pipas. Entonces la pipa salió con el operador y en el camino derrapó. Afortunadamente no pasó un incidente más allá del super susto que se llevó el operador. Y al final, ¿de quién creen que fue la responsabilidad? ¿De mantenimiento, que no hizo el cambio como debería de ser en el momento adecuado? ¿O de seguridad industrial, que no supervisó? Y aquí es donde en esa reunión empieza la pelea. Yo, mantenimiento, no hice el cambio porque tengo muchas cosas que hacer y para eso está el supervisor que me debe avisar. Yo, supervisor, pues sí se me pasó, pero él es el que está viendo cómo es que el transporte o las pipas están saliendo y tendría que darse cuenta. Entonces, no se identifica claramente quién es el responsable porque no está esa actualización en sus procesos. Ahí es donde ya se identifica, cuáles son las responsabilidades y cómo es el proceso para mantenimiento en la parte de las pipas y cómo es para seguridad industrial en la parte de la supervisión. Con esto entonces puedes evitar problemas legales, puedes evitar accidentes, afectaciones a terceros, afectaciones al propio patrimonio de la empresa. Aunque tienen un seguro todos los vehículos, pero al final también es un gasto o es una pérdida de dinero. Mucho más importante una pérdida de vida o una incapacidad que pudiera quedar. Entonces, o problemas legales también. Puedes evitar todo esto si es que tienes actualizada la estructura de tu empresa. Hay que poner mucha atención en esto. A veces se tiene la idea de que tener tus procesos y tener esta estructura únicamente nos sirve para hacer una certificación en algún ISO, pero no es así. Nos sirve para saber cómo operar y para evitar todos estos riesgos que pueden ser desde riesgos legales, riesgos financieros,
riesgos de vida, entre otras cosas. Entonces, yo te invito a reflexionar y si en tu empresa encuentras similitudes con la historia que te platiqué, revises cómo está la estructura de la organización, cómo se encuentra, si está actualizada, si se están ejecutando las cosas como están en papel, en la realidad. Y de esta manera puedes empezar a mitigar todos aquellos riesgos que existen, tanto legales, financieros, de patrimonio, de vida, etc. Y el tip para este capítulo es precisamente relacionado con seguridad e higiene dentro de tu organización. Yo te invito a que revises si cuentan con el programa de capacitación anual de esta área. Porque es algo bien importante que todas las personas que están dentro de seguridad industrial tengan actualizada esta información para que puedan cascadear esto hacia su equipo de trabajo y hacia toda la empresa, de modo que los trabajadores utilicen su equipo de protección personal de manera adecuada. Eso es algo muy importante. Que respeten las normas acerca de los caminos dentro de la empresa, por dónde sí puedo caminar, por dónde no me debo de cruzar cuando están en operación, trabajando con máquinas o con otros instrumentos. Que tengan todo esto muy claro. ¿Qué es lo que pasa si no uso un casco, si no uso unas botas de seguridad? Todo eso, realmente hay N número de accidentes que al final, si tú como empresa llevas un expediente adecuado en donde haces la entrega del equipo de protección, te firman y está todo eso registrado bajo políticas, porque no solamente es el formato, tiene que estar respaldado de una política o de un reglamento interno. Si tienes todo eso y ocurre un accidente, ya es responsabilidad del trabajador, porque no hizo uso adecuado del equipo de protección. Pero si no tienes todo esto registrado y en orden, toda esa responsabilidad realmente va a recaer sobre la empresa. Entonces, por una parte, por eso es importante que estén bien capacitados para que realmente resguardes la seguridad de tu personal y de terceros. Por otra parte, es importante porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suele hacer inspecciones. Si te hace una inspección inicial, lo más probable es que solamente sea organiza y actualiza todo lo que necesitas y cúmplelo. Entonces, al cumplir con el programa anual de capacitación respecto a seguridad e higiene, para tu empresa ya estarías mitigando tanto riesgos financieros como riesgos laborales. Si quieres empezar a ver con claridad qué está pasando realmente en tu negocio, sígueme y suscríbete a Historias de Terror Empresarial. Nos escuchamos en el siguiente capítulo.